Hoy te platicaré del líder guachicolero detenido con autos de lujo. El municipio de Cuautepec de Hinojosa, ubicado en el estado de Hidalgo, es considerado por las autoridades como uno con mayor actividad guachicolera en todo el país. La situación es tan complicada que cada que había un operativo, decenas de pobladores salían a las calles a enfrentar a las autoridades sin importar si eran policías, ministeriales, el ejército o la Guardia Nacional. Aquí han sido asegurados guachitúneles al estilo de los grandes cárteles y recientemente han sido detenidos varios presuntos líderes guachicoleros. Ayer el gobierno de Hidalgo informó de la captura de uno de ellos en medio de un operativo que incluyó cateos a inmuebles y el aseguramiento de autos deportivos. En este video te platicaré de esta detención, de lo asegurado y de lo difícil que ha sido para las autoridades entrar a Cuautepec de Hinojosa. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Cayó un presunto líder guachicolero ligado a la banda de los cenobios, con guachicol, sustancias ilícitas y este Camaro. Por si fuera poco, este no fue el único auto deportivo que le aseguraron. También le decomisaron un Mustang, aunque de ese no fueron compartidas fotografías por parte de las autoridades, pero sí hay más fotos de otras partes del operativo. Te las voy a compartir más adelante, porque voy por partes. La detención ocurrió luego de una serie de cateos hechos en el municipio de Cuautepec de Hinojosa. De hecho, estás viendo en pantalla la ubicación de este municipio, Cuautepec de Hinojosa, en el estado de Hidalgo, en un municipio donde han pasado muchas cosas. El 9 de junio del 2021, por ejemplo, a Cuautepec llegó personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República para cumplimentar una orden de cateo en propiedades presuntamente ligadas al guachicoleo. En cuanto los pobladores se dieron cuenta, increparon a los agentes, acusándolos a los agentes de actuar con violencia. ¡Quítate de pedos y entréganos al que viene al mando! Viene la fiscalía al mando. ¿Pero quién es el jefe de él? Es que no sé. En esa ocasión, incluso un grupo de pobladores incendió una camioneta de la Procuraduría Estatal, bloquearon caminos de las comunidades para impedir el acceso de refuerzos, tomaron el Palacio Municipal para exigirle al alcalde que rinda cuentas de ese operativo, pero ese día el alcalde no se paró en el ayuntamiento. El 26 de julio de ese 2021, personal de la Procuraduría del Estado de Hidalgo preparaba una detención en la comunidad Guadalupe Victoria, también municipio de Cuautepec. Todos los hechos que te voy a narrar son de Cuautepec. La Procuraduría iba acompañada por la Guardia Nacional, por la Policía Estatal, pero al llegar los elementos fueron recibidos a balazos y se desató un enfrentamiento que dejó un muerto, 3 heridos y 3 detenidos. Tras la refriega llegaron refuerzos a la zona para evitar que los pobladores intenten tomar el ayuntamiento de nuevo. El año pasado, durante la madrugada del 6 de julio del 2022, elementos de la Guardia Nacional hicieron un operativo contra el robo de combustible. El operativo dejó un civil muerto y 2 heridos, pero varias horas después, alrededor de las 4 de la tarde, decenas de pobladores llegaron a la base de la Guardia Nacional, una base nueva, recientemente instalada. Llegaron para protestar en contra de ese operativo y para echar a pedradas a los elementos de la Guardia Nacional de su propia base. En esa ocasión fueron reportados 6 agentes heridos, algunos con fracturas, y todos estos agentes se retiraron sin responder el ataque. Van a desmadrar la camioneta, güey.
Para el 20 de septiembre del 2022, también como parte del combate al robo de combustible, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal fueron desplegados a este municipio. Como medida preventiva, el ayuntamiento suspendió las clases en todos los niveles educativos, varios negocios de plano ni abrieron, las calles del centro fueron cerradas, todo debido al temor de una respuesta hostil por parte de los habitantes, que se fuera a dar también un enfrentamiento tras la irrupción de los elementos federales. La versión no oficial es que las autoridades fueron a ejecutar una orden de cateo a un domicilio, y como puedes ver en pantalla, se trató de un operativo gigantesco para una comunidad, pues una comunidad que no es tan grande. Meses después, el 10 de enero ya de este 2023, personal del ejército y trabajadores de Pemex que iban a reparar una fuga de combustible fueron atacados por sorpresa por presuntos guachicoleros en la comunidad de Almoloya, también en este municipio. Según testigos, los elementos federales usaron gases lacrimógenos para dispersar a los agresores y para poder huir hacia la comunidad de Guadalupe Victoria. En esa ocasión nuevamente las clases fueron suspendidas, los negocios cerrados y el balance fue de 13 lesionados, la mayoría trabajadores de Pemex, y ni un solo detenido. Eso huele muy feo, hermana. Ay, no, es muy feo. En mayo también de este año, en menos de una semana, las autoridades estatales aseguraron 2 túneles construidos en este municipio para el robo de hidrocarburos. De hecho, lo que estás viendo en pantalla es el primer túnel, que fue encontrado la madrugada del 4 de mayo. El túnel estaba debajo de una casa y medía 4 metros de profundidad y 25 metros de longitud. Adentro había 2 tomas clandestinas, un sistema eléctrico para iluminar todo el interior, 2 altares con las figuras de la Santa Muerte y Belcebú. Estos altares tenían dinero, aguas, bebidas alcohólicas, refresco, carne, chiles, tortillas y veladoras. Y en un lugar no especificado por las autoridades fueron encontradas sustancias prohibidas. En este operativo fueron detenidos también 10 hombres y asegurados 12 vehículos. Pero 3 días más tarde, los agentes ministeriales y policías estatales encontraron otro túnel, un hallazgo dado a conocer el 7 de mayo. Este segundo túnel también fue asegurado en este municipio a 2.3 kilómetros del primer túnel. Este segundo túnel medía 9 metros de profundidad y 28 metros de longitud. Aquí también fueron aseguradas sustancias ilícitas, pero en este segundo túnel ya no fue encontrado ni un altar. Este es Cuautepec de Hinojosa en el estado de Hidalgo, uno de los municipios con mayor actividad guachicolera del país. Aquí también fue detenido en enero un hombre identificado como EOT, alias El Concho, acusado de ser líder de guachicoleros en el municipio. El 7 de abril fue detenido Hugo Armando N, alias El Aires, a quien las autoridades acusaron de ser también líder o estar encabezando las actividades de guachicoleo, y lo vincularon con otro líder guachicolero detenido en agosto del 2021, ya identificado con el apodo de El Marino. Apenas el pasado 17 de junio fue detenida otra persona con el alias El Juguete, a quien también acusaron de liderar el robo de combustible en el municipio. Vaya, con la detención dada a conocer ayer, sería la 4ª persona detenida acusada de ser líder guachicolero en lo que va de este año
en este mismo municipio. Ayer las autoridades informaron de estas 3 detenciones. La de un hombre identificado como H.A.M.A, alias El Peluche. A él sí lo acusan de ser uno de los principales operadores de venta y distribución de huachicoleo en el municipio y señalado de ser el segundo al mando de la banda de los cenobios, encabezada por una persona identificada como Abel C. Según las autoridades del estado, las detenciones se hicieron, esta detención, principalmente la del presunto líder huachicolero, se hizo gracias a 3 cateos en inmuebles y a las instalaciones de filtro de seguridad en varias partes del municipio. Las autoridades no precisaron quiénes son las otras 2 personas detenidas, pero también las ligaron a la banda de los cenobios. Te muestro imágenes de las detenciones y los aseguramientos. Justo durante los cateos, los policías les aseguraron sustancias ilícitas, 4 vehículos, entre ellos un Camaro y un Mustang, 6 celulares y 18 tambos con capacidad de 200 litros y 3.600 litros de huachicol. Como puedes notar, en esta ocasión no hubo respuesta violenta por parte de los pobladores, lo cual ahora sí es noticia. ¿Qué opinas de todo esto? Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.